SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto de este lunes, el último lunes del mes de agosto, lo compartimos con Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Con Carlos Sánchez. Hola, Carlos. Muy buenos días. Y con Mariam Martínez Bascuñán. Bienvenida, Mariam. Buenos días. Dejadme empezar saludando porque sabéis que tenemos una semana que, antes lo comentábamos con Jordi Carbó, en principio el pronóstico tiene que apuntar a una mejora que ya estamos viendo objetivamente en la extinción de los incendios, aunque todavía hay al menos 11 grandes focos activos todavía en nuestro país. Ayer la directora general de Protección Civil pedía todavía un último esfuerzo a los servicios de extinción que llevan días luchando con jornadas que vamos describiendo aquí, jornadas que en muchos casos se alargan por encima de las 15, las 16, las 17 horas para intentar controlar el fuego. Y justo cuando parecía que las llamas están en general en una situación que va a mejor, se ha controlado por ejemplo el de Jarilla, el peor que ha vivido Extremadura en su historia, teníamos noticia de algunos que se reactivaban, por ejemplo el que ocurría en El Bierzo, en Molina Seca. Y desde allí nos está escuchando un vecino de Molina Seca que se llama Manolo Otero. Señor Otero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha ido la noche y cómo están siendo estas primeras horas de la mañana? Bueno, gracias a Dios a la noche quedó un poquito controlado y apagado un poco los focos más grandes. Han seguido llamas toda la noche, pero los medios lo han tenido controlado. Pero bueno, ha sido un día, sobre todo el día desde las 3 de la tarde hasta la noche, muy complicado. ¿La zona había sido ya quemada anteriormente en los últimos días? No, son zonas que se queman ya hace unos 8 años o así, pero este año no se había quemado todavía. ¿Cómo se enteraron? La zona de Molina Seca, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo fue el momento en que ustedes tienen conciencia de que se está quemando las proximidades del pueblo? Pues es muy curioso, se lo cuento a todo el mundo porque de casualidad estábamos aquí porque no solemos estar los domingos y tenemos un burrito zamorano leonés y fue el primero que se enteró porque se puso nervioso, se puso a mirar al horizonte, todavía no se veían llamas ni humo y fue el que pasa y en esa dirección pues apareció el humo y luego el fuego. ¿El burro fue el que les avisó? Sí, fue el que nos avisó. Y ya empezamos a preparar nuestros propios medios. Estábamos un poco preparados porque en la bodega, bueno, pues por si acaso, siempre tenemos un aljibe, un depósito con agua fuera, pues para regar, remojar y poder abastecer también a los medios de extinción que lo necesitaban. Agua, en abundancia agua para poder que no entraran dentro de nuestras instalaciones. Cuando llegaron Cuando llegaron los medios de extinción, les pidieron su colaboración, la colaboración de los vecinos. Sí. Aquí todo el pueblo ayuda con un caldero, sacando agua de las piscinas, en las casas de al lado y, bueno, remojando, intentando echar agua por todos lados. Y por mi parte, pues abasteciendo agua también a las bombas de los servicios de extinción para que no se quedaran sin agua. ¿Recibieron orden de desalojo ustedes? Sí, pero en la Guardia Civil me decía, váyase, y digo, no, yo dentro de mi casa tengo que estar aquí regando pues, y mojando, intentando apagar para que no me echen. O sea, creo que incluso le contesté de malas maneras a un oficial, pero dije, no, yo de aquí no me voy. ¿Es consciente del riesgo? Claro. Sí, bueno, el riesgo se mide, ¿no? Por las personas, es relativo, sabía hasta dónde podía llegar el fuego porque de la finca para adentro lo tengo más o menos limpio, pero bueno, siempre el riesgo existe. Mucho humo, pues se respira mal, pero bueno. No se fue casi nadie, todo el mundo se quedó. ¿Cuántos vecinos son en Molina Seca? Bueno, yo estoy un poco en las afueras, pero Molina Seca ahora en verano será un pueblo que puede tener, no lo sé, más de 3.000 personas, una cosa así. Seguramente. Camino Santiago, mucho turismo, mucho restaurante, sí, que me consta que tuvieron que desalojar. ¿Tiene usted una bodega, Manolo? Sí, tengo una bodega aquí en Bierzo, en la entrada de Molina Seca, que se llama Encima Wines. Y dice que las cosas ahora mismo parece que vayan a mejor, ¿no? Bueno, estoy viendo por la ventana, esto parece pues un paisaje lunar, como está todavía echando humo, hay, bueno, pues
está todo negro, marrón. Se ve un poquito de verde aquí, alguna zona que no se ha salvado, pero bueno, las naves y esto lo hemos salvado. Y ahora pues tocará limpiar todo y empezar de nuevo. Pues Manolo Otero, queríamos contactar esta mañana con una de las zonas en las que justo cuando la tónica general del país parece que apunte a que, por suerte y muy poco a poco, las cosas pueden empezar a mejorar, falta mucho para volver a la normalidad. Todavía hay algunos municipios que están viviendo sus peores horas, como por ejemplo el caso de Molina Seca, con cómo se complicó la tarde-noche de ayer. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Vale, a vosotros. Los incendios que siguen siendo el gran asunto político de la semana, por ahí vamos a retomar el abierto, por ahí vamos a empezar nuestro análisis político por la crítica del Partido Popular al Gobierno y la respuesta que da el Gobierno. Será la vuelta. El Abierto. Ser podcast. Vamos con asuntos para el debate que tendrán esta mañana aquí en esta mesa Antón Losada, María Martín de Bascuñán y Carlos Sánchez, empezando por desplegar los argumentos políticos que en el caso del Partido Popular, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Por lo que escuchamos ayer a quien fue la portavoz, quien lanzó el mensaje del Partido Popular, a Dolors Montserrat, un poco la idea es, ya vendremos en el Partido Popular a arreglar todo este desaguisado que organiza un gobierno al que llama incapaz, pasando por alto que las competencias de prevención y de extinción son de las comunidades autónomas y de hecho señalando directamente al gobierno y por eso, David, esas comparecencias que el PP ha pedido esta misma semana en el Senado. Eso es una idea que seguro que no nos supone una sorpresa para vosotros. El PP le da la vuelta al cartel de cerrado por vacaciones que estaba colocado en la puerta del Senado, activa su cámara fetiche, donde ostenta mayoría absoluta para mudar su estrategia del canutazo, de la mera declaración política veraniega, pues a la institucionalidad de la Cámara Alta. 4 ministros a escena, Robles, Agesen, Marlaska y Planas, interrogados al gusto de los senadores populares para tratar de dejar claro que el que reaccionó tarde, el que no ha tenido los montes como hay que tenerlos, es el gobierno de Sánchez, como siempre. Siempre hace lo mismo. Primero desaparecen, están de vacaciones, pero luego vuelven para confrontar, para dividir y para no poner soluciones. Y al final viene la verdad. ¿Y cuál es la verdad, según Dolors Montserrat? Y la verdad es que el gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes en prevención, en incendios. Lo dice bien claro el Tribunal Europeo de Cuentas. Argumenta Génova que las comunidades han hecho su tarea, pero Moncloa no, que ni tan siquiera han sido capaces de gastar los fondos europeos para prevención. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha invertido de estos 401 millones? Pues aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios. El Ministerio de Transición Ecológica rebate, asegura que ha transferido 253 millones a las comunidades autónomas para trabajar en extinción y prevención y que se han invertido otros 149 en modernizar bases de bomberos forestales y en aviones de extinción. Seguro que todos estos argumentos los escucharemos a lo largo de esta semana en el Senado. Dice el PP que faltan por invertir 300 millones, el gobierno dice que ha invertido 400, en todo caso la competencia está clara, lo venimos hablando desde el principio de esta ola de incendios. Por cierto, sobre esto de la inversión de incendios, muy llamativo lo que están contando esta mañana nuestros compañeros de la SER en Galicia. Caínzos, hola de nuevo. Íñigo Caínzos, hola. No tenemos comunicación con Galicia, intentamos recuperarla en un momento. Sobre las críticas del Partido Popular al Gobierno, esta respuesta que dio ayer Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil, a la que preguntaron en la rueda de prensa después de que el Partido Popular la hubiera llamado, lo hizo Elías Bendodo, pirómana. Estoy ocupada en que los incendios acaben lo antes posible. Toda España ha visto lo que ha pasado y yo solo me he dedicado a hacer mi trabajo. Sé que los equipos empiezan a estar fuertemente agotados, pero que lo siguen dando todo. Así que un poquito más, esto cada vez va mejor, va lento. Es verdad que en otros incendios la evolución es mucho más rápida y en este caso nos enfrentamos a nuevos incendios, a incendios de sexta generación. La respuesta de Barcones, que no quería ayer entrar más en alargar esta polémica. Decía Íñigo Caínzos, ahora sí, bo día. Buenas, Astre, ¿qué tal? Que la Xunta tiene sin adjudicar casi 3 millones de euros para la realización de obras de prevención de incendios, sobre todo en las zonas que han sido, Íñigo, más afectadas este verano. Sí, son
Son 2,5 millones de euros más IVA financiados con fondos europeos, con fondos FEADER, dentro del plan estratégico de la PAC para 2027. Con este dinero se tendrían que acometer labores de prevención como la construcción de áreas cortafuegos, desbroce de pistas o puesta en marcha de devesas. Esta licitación, que es de noviembre del año pasado, afecta a 9 distritos forestales. Y voy a citar algunos de ellos: O Ribeiro, Berín Viana o Alimia, en la provincia de Ourense. Y seguro que ya lo han adivinado los oyentes, son las zonas más afectadas por la ola devastadora de incendios en la que han ardido unas 90.000 hectáreas. También hay otros distritos en los que no se han acometido estos trabajos. Le hemos preguntado a la Xunta y desde Medio Rural aseguran que el procedimiento sigue su curso, pero la realidad es que el plazo de presentación de ofertas acabó el 5 de diciembre del año pasado. Desde febrero no hubo actualizaciones en el perfil del contratante hasta el mes de julio. Los últimos cambios están fechados el 22 de agosto, ya en plena ola de incendios. Esto ahora, este verano. Pero no es la primera vez que la Xunta llega tarde en materia de prevención y se ve sorprendida por una ola de incendios importantes. Nos vamos a remontar al año 2017. Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta. Ese año el contrato para licitar el renting de casi 100 vehículos para prevención y defensa de incendios, que tenía un valor de 3,3 millones de euros y que estaba subvencionado hasta el 75% con fondos europeos, no se licitó hasta el mes de agosto y se contrató en noviembre. Entre medias, ese año en octubre hubo una ola tremenda de incendios en Vigo que arrasó 50.000 hectáreas. Íñigo, gracias. Hasta luego. Por completar un poco todos los elementos políticos, tenemos por tanto al Partido Popular, que señala al Gobierno, a pesar de que la responsabilidad es de las competencias autonómicas, y ocurre lo que ahora, por ejemplo, nos están contando nuestros compañeros en Galicia. Más allá de esto, el otro escenario va a ser donde vuelva la actividad política, mañana mismo en la Moncloa, con la reunión del Consejo de Ministros. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por una parte, al Gobierno corresponde aprobar las primeras ayudas, y luego lo que van a hacer desde el Ejecutivo es empezar a trabajar en ese pacto de Estado al que el PP ya ha dicho que no, contra la emergencia climática. Sí, tienen previsto, hay una comisión interministerial el martes, justo antes del Consejo de Ministros, para empezar a dar forma a ese pacto de Estado que propuso el presidente. Y están además las 4 comparecencias que hay en el Senado que solicitó el PP. Lo que ocurre es que los socialistas lamentan que estas comparecencias se hagan cuando aún no se han extinguido los fuegos, sin que haya dado tiempo a hacer un análisis en profundidad de lo que ha sucedido. Lo que dice el PSOE es que el PP, forzando las comparecencias, busca generar ruido, bronca política y no en realidad conocer qué ocurrió en los incendios, qué falló y qué podría mejorar. Si quisieran eso, dicen, llamarían a comparecer a los presidentes autonómicos, que son los que tienen las competencias y, por lo tanto, las respuestas a esas preguntas. En cualquier caso, el Gobierno va a aprovechar para explicar largo y tendido en qué ha consistido su gestión durante estas últimas semanas, los medios que han destinado, cómo los han coordinado. Se retoma esta semana la actividad política con Sánchez ya en la Moncloa y con ese primer Consejo de Ministros después del parón del verano que se celebra este martes. Van a aprobar la declaración de zonas catastróficas y está previsto también que se apruebe, por cierto, el paquete de medidas contra la corrupción que anunció el presidente antes del parón del verano. Por cierto, esta pregunta que hace Junquera, esta pregunta que hace el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿por qué no llama a los presidentes, que son quienes gestionan la prevención de incendios y que son en estos 3 casos, Extremadura, Castilla y León y Galicia, de su partido, del Partido Popular? Os podéis imaginar la respuesta. Eso iría frontalmente contra la estrategia del PP, que pasa por preservar la imagen de sus presidentes autonómicos y echar todas las culpas sobre las espaldas de los ministros del Gobierno y sobre Pedro Sánchez, una táctica que provoca recelos en algunos de esos territorios, donde recuerdan, como en el pasado esa táctica del todo al rojo, todo a Sánchez, pues no dio todo el resultado que se presuponía que iba a dar. Empiezan los nervios en las sedes, no podemos olvidar que la proximidad de las elecciones en Castilla y León empieza a impregnarlo todo, y la idea de Génova es que se abrasen los ministros y que presidentes como Rueda, Mañueco o Guardiola esquiven en la medida de lo posible el foco nacional, que tengan tiempo para apagar del todo los fuegos y empezar a vehicular las ayudas y las tareas para resucitar los territorios asolados por las llamas, para que luego ya sí puedan explicarse e intervenir. Precisamente hay algunas voces que reconocen que es una contradicción haber esquivado en los territorios las comparecencias y en los parlamentos autonómicos con la excusa de que hay que esperar a que los fuegos estén apagados y al mismo tiempo activar a toda velocidad el Senado para hacérselo pasar mal a los ministros de Pedro Sánchez. Sara y David, gracias. Gracias. Mucho ánimo también a los compañeros de la sección de Nacional, porque ya va a ir volviendo la actividad, las ruedas de prensa, las declaraciones, y bueno, nos vamos a ir encontrando, Antón, con que el discurso va a ir por aquí en este momento en que se va retomando la actividad política, con el Partido Popular, que dice que quiere saber la verdad sobre la gestión de los incendios, pero se produce esta circunstancia por la que no llaman a comparecer a los presidentes autonómicos, sí en cambio a 4 ministros del Gobierno.
Bueno, yo creo que es la estrategia que le hemos visto aplicar al Partido Popular, o por lo menos yo se la he visto aplicar al Partido Popular desde que tengo uso de razón. Pues en el Prestige la culpa era de todo el mundo menos de los gobiernos de Fraga y Aznar, que si Mangouras, que si las corrientes, que si el gobierno de Portugal, que no había querido acoger al barco, y hasta el final la culpa era también de Nunca Máis, que al parecer fueron los que hundieron el barco y esparcieron el fuego por toda la costa de Galicia, ¿no? En el año 2017, cuando a Feijóo se le quemaron 50.000 hectáreas en 5 días, en octubre, también había una trama incendiaria. Era un grupo terrorista que se dedicaba a perseguir por razones políticas, o no sabe muy bien por qué razones al bueno de Feijóo, ¿no? Claro, no podía echarle la culpa entonces al gobierno central, porque el gobierno central era el de Mariano Rajoy, ¿no? El caso de la Dana, ahí lo tenemos, es la socialización de la responsabilidad. Es decir, el Partido Popular solo es responsable y solo tiene competencias cuando se trata de dar buenas noticias, ¿no? Ayer Jordi Amat en El País publicaba un artículo excelente, que yo recomiendo encarecidamente su opinión, su lectura. Se titula Castilla y León lidera la innovación forestal de Europa. Y hacía un repaso de toda la propaganda que ha hecho el gobierno de Mañueco y concretamente su consejero, el consejero responsable del área, Suárez Quiñones, el que decía que tener un servicio de extinción todo el año era un despilfarro. Pues llevan 3 años hablando de la innovación forestal, Castilla y León líder en innovación forestal, explicando el crecimiento de la masa forestal, lo bien gestionada que estaba, que era una referencia para toda Europa, incluso cuenta cómo organizaron varias jornadas con todo tipo de vídeos publicitarios alabando la extraordinaria gestión forestal de Castilla y León, y ahora descubrimos que resulta que no, que esos bosques no estaban tan bien gestionados y que la gestión no era de Mañueco ni de su gobierno, sino que al parecer era de Pedro Sánchez. Entonces Castilla y León ya no es líder, ese era el titular de la nota de prensa oficial que se emitió después de unas jornadas este mismo año, ya no es líder de innovación forestal en Europa. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. En el caso de Alfonso Rueda, 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Ayer daba una entrevista en La Voz de Galicia donde decía que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa, nuestros bosques están extraordinariamente bien gestionados, han tomado todas las decisiones posibles y lo único que ha fallado aquí es el gobierno central. Esto, bueno, pues es difícil de explicar lo de tenemos el mejor servicio de extinción de Europa y que se te quemen 100.000 hectáreas en una semana. Y además ni siquiera se te quema como le pasó al bipartito, al gobierno en el que yo estaba, por toda Galicia, no, se te quema en un área muy concentrada, que es el área de Valdeorras y el área del Ribeiro. Y así estamos. Esta es evidentemente es una estrategia que la hemos visto aplicar miles de veces y que va mucho más allá de la coyuntura. Yo creo que tiene que ver con una manera de entender el poder y el ejercicio del poder, que es que yo solo tengo poder cuando las cosas van bien y yo solo mando y asumo responsabilidades cuando las noticias son buenas. Cuando las cosas van mal, cuando las noticias no son buenas, cuando hay una emergencia o cuando hay una crisis, mi trabajo es señalar a los culpables, no resolverla, que es exactamente lo que le estamos haciendo, lo que le estamos viendo hacer al Partido Popular. Y obviamente señalar a los culpables quiere decir encontrar a cualquiera menos ellos mismos para asumir la responsabilidad. Es una pauta, es un patrón, es una forma de entender el poder y el ejercicio del poder. Ahora que mencionabas una de las razones que se escuchan efectivamente en muchos episodios de incendios, también lo de si hay una trama delictiva, una organización criminal detrás de muchos incendios. Déjame recordar qué es lo que nos respondió el viernes aquí cuando le preguntábamos por esto el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, que lleva más de 10 años luchando contra los delitos contra el medio ambiente. Esos son argumentos utilizados desde la política como argumento sencillo para darle algo a la ciudadanía. Yo iría alejando del lenguaje político este tipo de expresiones porque no aportan nada. Y hay una información que esta mañana nos traía también nuestro compañero Javier Bañuelos, que ha hablado con agentes del Seprona, entre otras agentes que se dedican a esto profesionalmente, y le dicen lo mismo que nos dijo el fiscal, es decir, que aquí tramas organizadas pues muy, muy, muy raras veces. María. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Antón sobre el modelo de poder, ¿no? Es un modelo de poder deliberado. Hay una paradoja aquí, y es que al mismo tiempo que se está deslegitimando al Estado de las autonomías, tienen prácticamente todo el poder autonómico, ¿no? Esta es la gran paradoja del PP.
Pero yo creo que lo que está pasando es que el PP quizás ha descubierto que es mucho más rentable políticamente ser víctima que ser gestor. Esto tiene un incentivo electoral y es que le permite mantener constantemente el conflicto político con Madrid, aparecer como víctima del centralismo, movilizar a su electorado contra el gobierno de España, evitar ser evaluado por resultados concretos. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me recuerda bastante a los mejores tiempos del Procés, ¿no? Es el modelo de autonomía sin responsabilidad y sin gestión y siempre culpabilizando al Estado central. Pero la paradoja es esta, ¿no? Es que al mismo tiempo que quieren poder autonómico, controlar consejerías, presupuestos, patronazgos, no quieren la responsabilidad autonómica. Es decir, quieren que los juzguen, pero sin que los servicios estén funcionando, ¿no? Yo creo que la estrategia de fondo es que han convertido las competencias autonómicas en una plataforma de oposición al gobierno central. Las autonomías ya no son para gestionar mejor, sino para esto, para crear ese conflicto permanente y para vivir de eso. Y el resultado es un modelo donde gobernar mal se ha convertido en algo rentable porque siempre puedes culpar al nivel superior. Es casi la perversión, ¿no?, completa del federalismo, usar el poder descentralizado para sabotear el sistema desde dentro. Yo creo que el problema es este, ¿no?, que se ha politizado totalmente la gestión técnica para convertirla en un instrumento electoral. Sobre las cosas que están saliendo y que están poniéndose sobre la mesa con esta crisis, antes citaba Antón un artículo de Jordi Amat de ayer del País. Voy a quedarme con el editorial de ayer del País, que me parece que dejaba algunos asuntos muy claros sobre esta confusión a la que asistimos. Leo: si hay ineficiencia es porque el gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique porque entonces los ineptos somos nosotros. Venía a resumir así el argumento del PP. Dice: el PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la Dana de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes, aprovechando de manera desleal la delgada zona gris que deja el sistema, es decir, quién decide y cuándo declarar cada nivel de emergencia. Y aquí esta frase, ¿no? Si hay ineficiencias porque el gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique porque entonces los ineptos seríamos nosotros. Continúa este editorial, dice: Pedro Sánchez no es el jefe de los presidentes autonómicos, cada uno es el máximo responsable dentro de sus competencias y asimismo, cuando el gobierno central declara que le tienen que pedir ayuda para poder darla, tiene razón, pero lo que percibe el ciudadano es indiferencia. La acusación de dejación de responsabilidades entre administraciones es veneno para la confianza en el sistema. Y terminaba con esta frase, dice: si el PP tiene una propuesta concreta de recentralización del Estado, es decir, si aquí de lo que se trata es replanteemos cómo están organizadas las competencias, o sea, replanteemos nuestro modelo constitucional, una propuesta como tiene Vox debería articularla, decía el editorial, por escrito. Carlos. Sí, una de las cosas que hemos aprendido en la última década de que llegó Donald Trump en su primer mandato es que la desinformación da votos, ganas elecciones con la desinformación. Y ahora estaba escuchando que haber metido el corte de Dolors Montserrat, que es nada menos que la portavoz del Partido Popular en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde dice que el Tribunal de Cuentas afea la conducta al gobierno central. El Tribunal de Cuentas no habla nada del gobierno central porque el informe se refiere a 3 comunidades autónomas: a Castilla-La Mancha, que es una comunidad que afortunadamente no ha tenido grandes incendios este verano, a Castilla y León y Galicia. Es decir, no habla nada del gobierno central. ¿Por qué? Por una razón obvia que decía antes Marian. Porque constitucionalmente las competencias sobre gestión de la masa forestal es de las comunidades autónomas y por lo tanto cuando el Tribunal de Cuentas entra a ver si se ha gastado bien el dinero, pues analiza si se lo han gastado bien las comunidades autónomas. Ahí está la desinformación. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se hace esto? Evidentemente para ganar votos. Y sobre todo además tiene una consideración, yo creo que es todavía mucho más preocupante. La estrategia de la confusión deliberada sobre el reparto competencial está poniendo en duda el sistema constitucional español. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Cuando tú confundes a la opinión pública sobre quién tiene las competencias, lo que estás es de alguna manera manipulando la Constitución que tú dices defender todos los días. Por eso es muy importante. Yo creo que el gobierno a lo mejor central debería hacer alguna campaña, lo digo así como una propuesta probablemente a lo mejor fuera de lugar, pero una campaña para que la gente conozca realmente cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma.
La gente piensa que es que las comunidades autónomas no tienen prácticamente competencias en nada porque deliberadamente se está desinformando sobre lo que dice la Constitución española. Me parece que esa es una reflexión de fondo que debería hacer este país. Que los ciudadanos todavía, muchos están, cuando dicen voy a la seguridad social, pensando que la seguridad social es quien financia la sanidad. No, la sanidad se financia con impuestos y nada tiene que ver la seguridad social con el sistema sanitario público. Es decir, me parece que es necesario una reflexión de fondo y ya utilizar el Senado, que es constitucionalmente la Cámara Territorial, para ser una Cámara simplemente de afear la conducta al Gobierno central, me parece que es otra manipulación de la Constitución. Que creo que hay que exigir más responsabilidad de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas afea la conducta a 2 comunidades autónomas. Hay un caso en el de Galicia. Dice, se había comprometido a aumentar los cortafuegos en 1/3 más de lo que ha hecho. Pues no lo ha hecho. Simplemente, y no tiene nada que ver el Gobierno central con esto. Está bien porque voy contigo, Antón, que sé que quieres intervenir al hilo de esto que está comentando Carlos, pero está bien porque Carlos fue precisamente, y aquí lo citamos, Carlos Sánchez contó en El Confidencial precisamente el contenido de este informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que hablaba de cómo algunos medios están obsoletos en algunas comunidades y comparaba los países que más afectados están en Europa, en el sur de Europa por los incendios, que son España, Grecia y Portugal. Luego seguiremos con este punto en el debate. Quiero que sigamos con la tertulia después de las 9, por lo que se desprende de esta acusación. Es decir, si es verdad que lo llevas todo a esto es incompetencia del gobierno cuando algo es una de las competencias de las comunidades, significa entonces, ¿cuál es la confianza en el modelo que nos hemos dado? Si el modelo autonómico es esto, a menos que la opción sea, efectivamente, y que se esté planteando aquí, un cambio del modelo territorial, pero eso es cambiar el título 8º de la Constitución, es decir, la pared maestra de nuestro sistema. Alberto de este lunes con Carlos Sánchez, María Martínez Bascuñán y Antón Losada, con quien voy a seguir el debate a partir, Antón, de la gestión política de los incendios, las críticas del PP que comentábamos antes y a las que se suma, por ejemplo, una información que leíamos esta mañana en El País, que el PP pidió el doble de medios aéreos contra el fuego de los que dispone la Unión Europea. Es decir, el día de antes, el 14 de agosto, dijeron varios de sus presidentes, Mañueco, por ejemplo, que tenían los medios suficientes, y al día siguiente, que es cuando llegan esas 3 cartas a la vez de las 3 comunidades a Protección Civil, piden al menos el doble de medios de los que tiene el dispositivo europeo de prevención. Y no pidieron submarinos porque no se les ocurrió, sino también habrían pedido submarinos, ¿no? Pero esto, la misma secuencia cronológica que acabas de resumir, explica esta manera de entender el poder, ¿no? Mientras crees que la situación está controlada, mientras crees que tienes los incendios graves, pero bajo control, hay medios y tú estás al frente del operativo. En el momento que la situación se descontrola, porque ni hay medios ni estás al frente del operativo, automáticamente empieza la carrera para eludir la responsabilidad. Y coges lo que tienes más a mano en este momento, que es el Gobierno central, porque no es de tu partido. Si fuera un gobierno del Partido Popular no estaríamos escuchando estos discursos, porque no los oímos durante el Prestige, ni los oímos en la ola de incendios de 2017. Donde Feijóo buscaba culpables, pero no podía señalar al gobierno central. ¿Y a quién señalaba? Pues a la trama incendiaria. ¿No os acordáis cuando Miguel Ángel Rodríguez, después de aquel temporal en invierno, acabó culpabilizando a los ciudadanos por haber salido con sus coches en mitad del temporal, que el gobierno no había advertido que iba a ser de esa intensidad? Es que yo sinceramente creo que ni siquiera tiene que ver con el modelo de Estado, tiene que ver con su manera de entender el ejercicio del poder, porque tenemos muchas experiencias, y vuelvo a citar el Prestige, donde las administraciones eran todas del mismo color y en teoría no tenía por qué haber ni había problema de coordinación alguno, y al final el resultado fue igualmente desastroso, igualmente catastrófico. Hablamos a veces de, no, es que nuestro sistema autonómico es confuso. No, no es confuso. Se basa en un supuesto básico, que es que la gente que está en puestos de responsabilidad asume su responsabilidad. No hay ninguna confusión entre el nivel 2 y el nivel 3, está clarísimo. Lo que pasa es que el que tiene la competencia tiene que tener la disposición a asumir su responsabilidad y a reconocer cuándo tiene que pasar a otro nivel o cuándo tiene que ceder el mando. Pero claro, si no estás en esa dinámica, si tu dinámica es yo mando mientras las cosas están bien y cuando las cosas están mal, mi primera preocupación, mi única preocupación es dejar claro que no ha sido culpa mía, entonces cuando se genera la confusión en el sistema. Nuestro sistema no es nada confuso. La cadena de mando está perfectamente establecida. Lo que pasa es que hay que querer ejercerla.
Es que ese es el problema al que nos hemos encontrado en esta ola de incendios y que nos encontramos en la Dana en su momento. Y volviendo, y no quiero ser pesado, pero el tema me toca, con el Prestige, que es que ninguno de los que estaba en la cadena de mando quiso asumir su responsabilidad. Y que entienden que gobernar es trasladar la responsabilidad hacia el siguiente escalón y que el siguiente escalón se apañe. Y si el siguiente escalón no lo resuelve, pues es culpa del siguiente escalón, no es mía. Y lo estamos viendo sistemáticamente, siempre que se produce una situación de emergencia. A eso súmale que tenemos un malo ideal, que es Pedro Sánchez, y ya tenemos la ecuación perfecta. Si Dolors Montserrat te lo acaba de decir ahora mismo en sus declaraciones. Para mí, lo más llamativo de sus declaraciones es que en plena ola de incendios, su primera preocupación, su solución, ¿cuál es? Convocar elecciones. Elecciones. Que ya vendrán ellos y levantarán a España, como decía Cristóbal Montoro, antes de que supiéramos de que se estaba levantando España él. No es que levantara España, se la estaba levantando él. Pues es exactamente el mismo discurso y es lo que vamos a ver esta semana. ¿Qué vamos a ver esta semana en el Senado? ¿Incendios? No. ¿Sexta generación? No. ¿Prevención? No. ¿Fondos europeos? No. Elecciones, váyase. Ya llegaremos nosotros y ya lo arreglaremos. Es que esa es por un lado, efectivamente, una estrategia de coyuntura, pero insisto, es que tiene que ver mucho con una manera que tiene la derecha española de entender el ejercicio del poder. Da igual en qué administración estén. Que es que yo soy líder de innovación forestal hasta que empiezan los incendios. Cuando empiezan los incendios, la culpa es de otro. Yo pasaba por aquí. Y efectivamente, lo decía antes María, ¿no? El ejercicio de victimización, el convertirte tú en una víctima, colocarte tú el primero en la larga lista de víctimas, ¿no? Se lo vimos hacer a Amazon en la Dana, en las semanas siguientes. En sus comparecencias parecía que la víctima era él, que él era el gran afectado de la Dana. Se lo hemos visto hacer a Mañueco, se lo hemos visto hacer a Alfonso Rueda, que se pasea por los medios de comunicación prácticamente como si fuera un héroe luchando en solitario contra los incendios, cuando acabamos de oír lo que nos cuentan los compañeros de Radio Galicia, o lo que oímos en los informativos todos los días, que todavía hoy se están firmando convenios en muchos ayuntamientos para crear las brigadas para apagar los incendios. Hoy, a 25 de agosto, si no me equivoco. Déjame recuperar cómo se expresó ayer Dolors Montserrat, que ejercía de portavoz del partido. Sánchez se le terminan las vacaciones, pero también el manual de resistencia. Y por tanto, lo que tiene que hacer un gobierno que ha sido incapaz e incompetente es dar paso a las urnas, convocar elecciones. Ya vendremos otros a solucionar los problemas reales de todos y cada uno de los españoles. Mariam. Claro, es que a mí esto me parece muy preocupante porque estoy de acuerdo con todo lo que decía Antón. El problema son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este discurso? Pues es la deslegitimación. La deslegitimación, por un lado, como decía Carlos, del modelo territorial autonómico, pero también de las instituciones. Y con esto se fomenta algo de lo que hemos hablado durante todo el verano, que es la antipolítica, ¿no? Cuando Montserrat está diciendo todo esto, no solamente está criticando al gobierno de Pedro Sánchez, sino que está participando en la destrucción de la confianza ciudadana en el modelo territorial español. Y esta es la paradoja que señalaba antes. El PP quiere tener, por un lado, poder autonómico, pero no asumir responsabilidades autonómicas. Entonces, al final, críticas como la de Dolors Montserrat erosionan la legitimidad del propio sistema donde gobierna. Y a mí me parece muy curioso porque está destruyendo el sistema donde su partido tiene más poder. El PP gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas, son ellos los que tienen las competencias en incendios, emergencias, sanidad, pero cada vez que hay una crisis, en lugar de decir nosotros gestionamos esto, dicen la culpa es del gobierno central, que nos mande más recursos, más ejército, más de todo, ¿no? Al final, entonces, lo que están transmitiendo a los ciudadanos es que cuando las cosas se ponen feas, las autonomías no sirven y, por tanto, que se haga cargo Madrid. Entonces, ¿para qué queremos las autonomías? Le está dando todo el argumentario, lo decía también Antón, a Vox. Está diciendo que las autonomías no sirven para nada, le está dando todos los argumentos, ¿no? Y luego, otra cosa que me preocupa, que es que cuando Dolors Montserrat está diciendo que no está diciendo que llegaron tarde los bomberos, está diciendo que la directora de Protección Civil no sabe de lo que habla. Y esto es muy peligroso.
El patrón siempre ha sido así. Con el COVID se atacaron a los epidemiólogos, con la DANA se deslegitimó a la EMED, con el apagón se cuestionaron a los técnicos eléctricos y ahora se critica a la Dirección de Protección Civil. Es siempre la misma estrategia y la consecuencia al final es que si consigues que la gente piense que la directora de Protección Civil es una política incompetente en lugar de una técnica, lo que va a pasar es que la próxima vez cuando se diga hay que evacuar la zona, pues la gente no va a querer evacuar esa zona, porque no es que solamente estés criticando al gobierno de turno, es que estás rompiendo la confianza en las instituciones que van a seguir ahí cuando ya no gobierne el PP, y para mí es una estrategia muy trumpista. Trump dijo que los epidemiólogos hacían política, Dolors Montserrat dice que Protección Civil hace política, es un patrón idéntico, deslegitimar a los técnicos para que la gente no confíe en las instituciones y por tanto fomentar esa antipolítica y esa sensación de abandono institucional. Pirómana fue el calificativo que decidió utilizar Bendodo cuando estaban todavía activos la gran mayoría de los juegos. Sí, es que además... Voy con Carlos y luego contigo, Antonio. Sí, perdón. Decía que... Y es que además poner el acento en la extinción y lo que ha hecho el gobierno central en estas labores de apagar los fuegos en esta crisis, lo que se está haciendo tiene un costo de oportunidad tremendo en términos de país, porque en vez de fijarnos en la extinción, en vez de fijarnos en la prevención, en qué medios, qué ha fallado para que no vuelva a ocurrir, estamos creando las bases para que dentro de pocos años, o incluso el año que viene, si viene una temporada muy seca y las mismas condiciones objetivas que ha ocurrido en el año 2025, pues vuelve a haber incendios pavorosos. Es decir, el debate no está en la extinción, evidentemente ahora lo prioritario es la extinción, pero el debate está qué es lo que ha fallado. Y yo siempre cuando hay ese tipo de crisis siempre recuerdo una célebre frase de Ortega y Gasset, que dijo en el año 31, al principio de la República, después de la Gran Depresión del año 29, decía... lo que tenemos que saber lo que nos pasa como país. Y si no sabemos lo que nos pasa, pues difícilmente podremos buscar solución. Y decía Ortega, traigan ustedes a los mejores arquitectos, a los mejores economistas, a los mejores políticos, a los mejores sociólogos, a los mejores expertos para saber lo que nos pasa. Este país tiene de manera recurrente incendios pavorosos durante muchísimos años, más que en otros territorios, con una masa forestal también muy potente. En Alemania hay una masa forestal extraordinaria. Evidentemente no hay las condiciones climáticas que tiene España, pero hay una masa forestal extraordinaria. En Suiza, en Bélgica, en muchos países hay masas forestales. Es decir, tenemos que saber lo que nos pasa. Y entonces, si desviamos la atención sobre el papel del gobierno central en la extinción de incendios, pues yo creo que no sabremos resolver el problema de fondo, porque este país tiene de manera recurrente tantísimos incendios. ¿Y vas a decir, Antón? No, iba a decir que... El Partido Popular ha subido de tal manera el discurso de la extrema derecha que, si os fijáis, ningún líder de Vox se ha visto en la necesidad de interrumpir siquiera sus vacaciones por la ola de incendios, ¿no? Creo que lo único que ha hecho Santiago Abascal, grabar un vídeo que debe estar grabado pues en alguna habitación de su casa con fondo blanco. Y es, ¿para qué? Si ya te hace el discurso del Partido Popular. Es que cuanto menos aparezcas, casi mejor. Cuanto menos asocie tu imagen con los incendios, mejor. Si lo del cambio, si lo del pacto contra la emergencia climática es pura ideología y polarización. Estás comprando el discurso de que es la ideología la que quema los montes. Son los ecologistas, la Agenda 2030. Si las autonomías no son capaces de resolver esto y el gobierno central no existe o no sabe o no estás comprando el discurso de que el problema es la democracia. Porque ese es el discurso que estás comprando. El problema es la democracia, el problema es la política. Y la solución es fuera la democracia y fuera la política. La solución es el ejército. Fuera políticos, fuera la política, fuera los partidos, fuera las instituciones democráticas. Vamos a un sistema donde haya un mando único, claro, y ese mando único es el que dice lo que hay que hacer, los demás lo hacemos y chimpum. Disculpa, Antón, lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, en California, en Washington y Nueva York, mandando el ejército porque considera que es que los políticos no son capaces de resolver los problemas de delincuencia que tienen esas ciudades que precisamente son las que no votan a Trump. Con la diferencia de que allí Trump es el que hace el discurso. Aquí Vox ni siquiera lo tiene que hacer, ya se lo hace el Partido Popular.
Ya se lo está comprando el Partido Popular. O sea, ¿qué vamos a ver en estas sesiones del Senado? Negacionismo climático, negacionismo político. El problema es que a la gente no se le deja limpiar los montes, cosa que es absolutamente falsa, y os lo puedo decir como miembro de una familia que tiene que limpiar los montes todos los años porque se lo piden los ayuntamientos, que es la ideología, que es el 2030, que todo está lleno de políticos, que no hay responsables, y que eso es lo que vamos a oír en el Senado. Ese es el discurso de Vox en vena, con la diferencia de que no lo tiene que hacer ni Vox. Ya se lo hace el Partido Popular, que debería ser el primer interesado en abrir un debate sobre efectivamente los incendios, la sexta generación, la posibilidad de extinguirlos o no, y la prevención. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la responsabilidad. La tienen este año y la van a tener el año que viene, y el año que viene, y el año que viene. Ellos deberían ser los primeros interesados en abrir un debate sobre las políticas que necesitamos para afrontar estos incendios del siglo XXI y no seguir haciéndolo con políticas y sistemas de extinción del siglo XIX. Sobre todo porque lo que estamos haciendo aquí no es tanto comentar algo que acaba de suceder, que también, sino comentar escenarios que van a volver a darse. Lo estáis comentando, es decir, lo dice todo el mundo. Olas de incendio como estas, desgraciadamente, este país va a verá más en los años que vienen. Y entonces la pregunta que hay que hacerse a partir de ahora es, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de aquí? ¿Qué va a quedar de aquí? ¿Qué va a quedar de esta desconfianza que se instala en la política o en los gestores políticos? Vamos a volver a ver cuando dentro de un año o dos, ojalá que no vuelva a ocurrir, pero la verdad es que tampoco podemos ir con los ojos vendados. Cuando vuelva a suceder, volveremos a ver esta discusión sobre el nivel 2, el nivel 3, o las cosas serán distintas según el partido político que gestionen las administraciones. Si son del mismo signo político, veremos todo esto en un ruido muchísimo más bajo. Y por cierto, con las condiciones de los bomberos, ¿qué va a pasar? ¿Esto lo vamos a dejar aquí? ¿Vamos a seguir dando por hecho que una comunidad puede contratar a los bomberos 5 meses y luego darles 14 horas de formación en el mejor de los casos y después de esas 14 horas enviarlos en su primer día de trabajo a enfrentarse a un dispositivo contra el fuego? ¿Vamos a dar por hecho que va a seguir habiendo empresas privadas que trabajan para una administración, en este caso la Junta de Castilla y León, que seguirá pidiendo por Infojobs bomberos que no tengan peones para apagar los incendios porque ni siquiera les dan la categoría de bombero, que no tengan la formación suficiente o a los que no se les pida ninguna experiencia? ¿De todo esto qué va a quedar más allá de este debate político? Pues en fin, es una pregunta muy interesante. Quisiera que avanzáramos porque el escenario político en este momento, estos son días de vuelta a la normalidad, de vuelta al ritmo, aunque poco a poco van volviendo. Pues por ejemplo, mañana veremos Consejo de Ministros, veremos estas comparecencias en el Senado y también, por cierto, hablando del Consejo de Ministros, hay una decisión que va a tomar el Gobierno, que es aprobar el decreto que fija el criterio para la reubicación de las personas migrantes solicitantes de asilo. Nicolás Castellano, hola Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenos días. No se puede decir que el Gobierno actúe con mucha rapidez, de hecho saben que Canarias lo viene pidiendo insistentemente porque ellos tienen las instalaciones saturadas. Ha habido también una decisión del Tribunal Supremo que apremió al Gobierno, de hecho le advirtió que o tomaba esta decisión o iba a tener consecuencias. Lo que pasa es que luego está el escenario político y en esto, Nico, el Gobierno se ha encontrado ya con el rechazo de las comunidades del Partido Popular. Así que conviene que expliquemos cuál es el contexto, qué es, Nico, lo que se decide y qué va a pasar a partir de ahora. Mañana el Consejo de Ministros, en el calendario previsto por el Gobierno, fija definitivamente cómo se van a repartir esos menores por las distintas comunidades autónomas. Y lo hará, José Luis, en base a los criterios que ya hemos contado: la población, la renta per cápita, la tasa de paro o el esfuerzo previo, las plazas de acogida previas de cada comunidad autónoma. Y en esa foto, al menos en el mes de julio, como contábamos aquí en la cadena SER, había 3 comunidades gobernadas por el PP que serían el destino de la mayoría de los menores. 677 irían a Andalucía, a Madrid 650 y a la Comunidad Valenciana 570. Esto después de que, recordemos, hace ya un año que el Partido Popular rechazó reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados. Finalmente eso se aprobó y el Gobierno ha seguido con su calendario intentando fijar las causas concretas o el contexto por el que se va a hacer este reparto. Recordemos, son aproximadamente 4.000 de los 5.000 menores que quedan en Canarias, porque los otros 1.000 solicitantes de asilo que han empezado poco a poco a ser repartidos por las comunidades autónomas. Y un detalle, José Luis, llamativo, porque ahora mismo las rutas migratorias están cambiando. En esa foto previa que mañana tiene que aprobar el Consejo de Ministros, había previsto, por ejemplo, que se trasladara a 50 menores de Canarias, Ceuta y Melilla, a las Islas Baleares. Y las Islas Baleares han pedido que se suspenda el traslado porque ahora están recibiendo precisamente
52 pateras. Háblame de eso, Nico, de cómo han cambiado las rutas, porque ya comentábamos el otro día que la primera ruta sigue siendo la Canaria, pero la segunda, que era la del Estrecho, ha dejado de serlo porque ahora es precisamente la ruta balear la segunda ruta más transitada por personas que intentan llegar a nuestras costas. Sí, lo primero que tenemos que decir, José Luis, es que estamos en uno de los veranos de menos llegadas de pateras a Canarias, al Estado español en general. A Canarias, por ejemplo, hacía 2 semanas en que no se rescataba ni una sola embarcación. Ayer ese cayuco de más de 230 personas, con un bebé recién nacido, varias personas que no podían caminar después de la travesía. Parece ser que el cayuco venía muy al sur, incluso desde Guinea-Conakry. Pero como dices, la noticia migratoria en cuanto a las llegadas en la frontera sur está en Baleares, porque solo en los últimos días han llegado más de 1.000 personas. Bate récord, nunca se había llegado a estos niveles, ha subido prácticamente un 80%, y por primera vez llegan más migrantes a las Islas Baleares que al Estrecho, que era el destino habitual de las pateras en el mes de julio, de agosto, en el verano. Así que esa es la foto que va cambiando, y incluso ahora Canarias estamos en torno a 12.000 personas que han llegado en patera en lo que va de año. Esto es la mitad de lo del año pasado, pero es que en Baleares esa cifra se va acercando prácticamente a los 10.000, y por primera vez el Ministerio del Interior daba esa cifra de llegadas a las Islas Baleares. Nunca se había establecido en la estadística, porque la llegada, sobre todo desde Orán, desde Argelia, hacia las Islas Baleares, sigue en ascenso. Un cambio de fondo que se está produciendo. Nicolás, gracias. Hasta luego. Con esa doble imagen, ahora lo describía Nico, 248 personas que iban, 248 personas, varios niños entre ellos, 2 bebés también, que iban a bordo de ese cayuco que se acercaba a Canarias. Y por otra parte, desde el viernes, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil están buscando a 12 personas que venían en otra embarcación que intentaba llegar, en este caso a Baleares, a la isla de Cabrera, y a unos 60 kilómetros para llegar a la costa. Se lanzaron al agua, se sigue buscando a esas 12 personas. Ayer en la cuenta oficial de Twitter, de X, del Partido Popular, recuperaban esta noticia, esta búsqueda de 12 personas, y entonces lo enlazaban con un vídeo de unas declaraciones que hizo su vicesecretaria Alma Ezcurra. Son unas declaraciones de julio en las que mezcla pues la situación en Canarias, alude también a Torre Pacheco, pero que el propio Partido Popular recuperaba ayer. Yo no sé si queda alguien en este país que considere que es progresista una política que abandona a sus ciudadanos, sobre todo a los que más lo necesitan. Y es eso exactamente lo que está sucediendo en España. Es lo que hemos visto en Torre Pacheco, es lo que vemos en Canarias y lo que vemos cada vez en más pueblos, en más municipios, en más ciudades de España. Porque cuando uno renuncia a defender sus fronteras, le quita los recursos a los ayuntamientos, invade las competencias de las comunidades autónomas y le niega la autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no es víctima de nada, pero mucho menos es adalid de la defensa de los derechos de nadie. Eso es lo que está pasando con el Gobierno de España, es el eslabón principal de una cadena de profunda desprotección y muerte. Una cadena que empieza con cientos de personas que cada día se echan al mar, manipulados por mafias, sí, pero atraídos por una política irresponsable que les lleva a perder la vida en las aguas de nuestro mar, y que termina en millones de españoles que ya no se sienten seguros ni en sus calles y en sus casas, porque el gobierno al que pagan con sus impuestos ha decidido renunciar a garantizar su seguridad. Avanzará el año y seguramente vayan apareciendo en el debate político asuntos que tienen un vuelo muchísimo más corto, pero resulta que están apareciendo. Esta mañana nos hemos encontrado con 2 grandes asuntos para los que este país necesita soluciones de fondo, que es por una parte la extinción de los incendios y por otra este asunto, el de la inmigración. Y es verdad, Marian, que el gobierno, pues por ejemplo aquí, ha necesitado que el Supremo le tenga que poner las pilas ante la situación realmente desesperada que denunció el gobierno de Canarias. Pero también en esto va a ser inviable, imposible pensar en cualquier acercamiento. Sí, yo es que creo que es verdad que están muy conectados estos dos temas. La crisis de los menores migrantes también es el espejo perfecto, como hemos visto con los incendios, de todo lo que funciona mal en nuestro país, la incapacidad para planificar, la resistencia a la solidaridad territorial y sobre todo la normalización de que los más vulnerables paguen el precio de nuestras disfunciones estructurales. Esto es otro síntoma más también de las deficiencias, de las carencias del modelo territorial o sobre todo de la insolidaridad territorial. Yo creo que la concentración del 44% de menores migrantes en Canarias no es casualidad, es el mismo patrón de abandono territorial que vemos con los incendios. Las comunidades fronteras cargan con problemas nacionales mientras las demás miran hacia otro lado. Es una suerte de extractivismo humanitario, ¿no? Canarias se convierte en el depósito de un problema que debería ser de toda España. Y es la misma lógica perversa que hemos visto con los incendios. Primero abandonamos la gestión, con falta de recursos, con infrafinanciación. Luego, cuando explota la crisis, llegamos con los operativos de emergencias, con los titulares. Es la perversión democrática en acción. Los territorios más afectados tienen poco peso político, mientras que las comunidades que deberían acoger más menores tienen más votos y más
más capacidad de resistencia, y el resultado es que los que más necesitan solidaridad son los que menos poder tienen para exigirla. Carlos. Y además es que ese planteamiento de la inmigración yo creo que es enormemente cínico. Hay algunos estudios que dicen que la economía española, el 83% del crecimiento económico de España, que está creciendo cerca del 3%, tiene que ver con el aumento de la población. Y la mayoría de la población que está creciendo son inmigrantes. Por lo tanto, es decir, es injusto. Más allá del análisis político, es injusto culpar a los inmigrantes y luego nos estamos aprovechando económicamente para que comunidades autónomas como Murcia, como la Comunidad Valenciana, como Andalucía, como Madrid, como todas las regiones de España, se están beneficiando de la inmigración. Pero además es que hay el mensaje subliminal de vincular inmigración con delincuencia es tan injusto que hasta el propio Donald Trump hace pocas semanas o hace pocos días ponía de manifiesto que en España era un país seguro, mucho más que Estados Unidos. Es decir, una vez más estamos ante la estrategia de la desinformación, volviendo a lo que hablábamos y eso tiene un coste en términos políticos y en términos de ciudadanos tremendo, porque ciudadanos mal informados son ciudadanos muy proclives a asumir discursos populistas, discursos autoritarios, discursos que no tienen nada que ver con la democracia. E insistir en esa vinculación, ese mensaje subliminal, como hay delincuencia, tiene que ver con los inmigrantes, es verdaderamente injusto y sobre todo cínico, porque esas mismas comunidades autónomas, que muchas de ellas se están beneficiando precisamente de los trabajos que están haciendo los inmigrantes, porque en España no hay suficiente población. Antón. Bueno, yo creo que el único vínculo demostrable que existe entre la inmigración ilegal y la delincuencia es la que cometen esos empresarios sin conciencia que explotan sistemáticamente a los inmigrantes, ¿no? Yo creo que si hay registros y datos abundantes es en esa dirección, la explotación y todo tipo de delitos que sufren los inmigrantes, especialmente aquellos en situación ilegal, por parte de españoles que lo que buscan es beneficio, ¿no? Es el único vínculo que conozco y que está efectivamente demostrado, ¿no? A mí este tema me produce un bochorno enorme. O sea, que una de las 4 grandes economías del mundo sea incapaz de gestionar un problema como este y se esté peleando por repartirse a 7.000 niños y niñas y los trate como si fueran tóxicos, me produce una vergüenza moral y personal, diría que insoportable. Después nos sorprendemos de que el discurso de la extrema derecha sobre la inmigración progrese, pero si son los grandes partidos los que lo compran. Son los grandes partidos los que se comportan como si efectivamente esto fuera un problema, como si esto fuera mercancía averiada, como si esto fuera mercancía tóxica que nadie quiere tener en su casa, que nadie quiere tener bajo su administración. Se andan tirando los niños y las niñas de unos a otros como si fueran efectivamente un problema, que es exactamente el discurso que está haciendo la extrema derecha. Son un problema, nos están invadiendo, no queremos más. Entonces, como son un problema, nos están invadiendo y no queremos más, a mí no me los mande. Mándeselos a otros, pero a mí no me los mande. Pues yo tampoco me los quiero quedar. Entonces, la gente ve que ese es el discurso y el mensaje que le trasladan muchas de las decisiones, ¿no? No solo la extrema derecha lo dice abiertamente. El Partido Popular actúa en sintonía con ese discurso y cada vez se lo compra más, pero yo creo también el gobierno en este asunto, yo creo que está demostrando una falta de personalidad política y de coraje político para afrontar algo que no deberíamos tratar como un problema, sino como algo que tenemos que gestionar. Se trata de seres humanos. Es que a veces se nos olvida. O sea, a veces hablamos de los inmigrantes como si fueran activos económicos, como si fueran sujetos o objetos de caridad, como si fueran aliens que vienen de otro planeta o pertenecieran a otro género que no fuera el género humano. Son seres humanos. Son personas, son niños, son niñas. De un país católico como este, cristiano y católico como este, realmente tiene un problema para acoger. El que tenga que venir la Iglesia Católica a recordarle a tanto político católico cristiano que se harta de ir a las procesiones ahora en las fiestas de verano, lo que dice la Iglesia Católica que hay que hacer con el inmigrante y con el necesitado, que tenga que venir la conferencia episcopal a decir con claridad lo que muchos representantes políticos no se atreven a decir, yo creo que refleja hasta qué punto el discurso de la extrema derecha se ha convertido en el marco de referencia
a veces consciente, a veces inconsciente, de nuestro debate público sobre la migración. Así es como están las cosas aquí en España, al hilo de las dos grandes cuestiones que van a ser las dos grandes cuestiones que marquen nuestro escenario político en esta semana que empieza. Por una parte los incendios y por otra el debate sobre la inmigración. Y en el exterior, pues hay un gran asunto que sigue siendo el que acapara todos los titulares, que es la situación en Gaza, en la franja y en particular en la ciudad de Gaza, que es donde el gobierno de Netanyahu planea esta segunda fase del genocidio. Vamos a conectar en directo a las 9:35 de la mañana, a las 8:35 en Canarias. Hemos ido hablando estos últimos días con gente que estaba en la franja, pero es la primera vez que podemos hablar con alguien que está en la ciudad, en Gaza ciudad. Samkara Vázquez, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación ahora mismo allí en la ciudad donde tú estás? Bueno, la situación esta semana ha sido bien chocante e inestable. Estamos escuchando bombardeo tras bombardeo todos los días. Por ejemplo, hoy como a las 6:46 de la mañana me levanté porque habían 3 bombardeos en la comunidad de Sabra, que queda un par de metros de donde estamos. Y es bien complicado. Las fuerzas sionistas anunciaron una nueva operación militar que se llama Gideon's Chariots parte 2. Entonces ellos están ahora mismo en 4 de los 13 barrios en la ciudad de Gaza y tienen planificado llamar hasta 130,000 reservistas sionistas para completar esta fase de esta operación militar, que sería tomando la ciudad de Gaza y echando los gazatíes del norte hacia el centro y sur. Y es súper importante tomar en cuenta de que en este momento 86.3% de la franja de Gaza está en zona roja o en zonas de evacuación. Es decir, tenemos menos de 14% de la franja de Gaza, que es como 40 metros cuadrados para 2 millones de personas. Entonces, si ellos logran tomar la ciudad de Gaza, sería bien mal, y estamos hablando de más de 1 millón de gazatíes que están en el norte en este momento. Sankara, cuéntame, ¿cómo llegaste tú y cuándo a la ciudad de Gaza? Llegué a la ciudad de Gaza hace un mes atrás, pero llevo 17 meses aquí en la franja de Gaza, entonces he estado en diferentes partes. Y llegué aquí porque estamos haciendo distribución de agua potable a la comunidad, que es un recurso bien difícil encontrar bajo estas condiciones, tomando en cuenta de que la mayoría de las plantas de desalinización está dentro de las zonas rojas. Entonces son bien limitados el acceso a recursos que tenemos, especialmente en el norte, porque hay un bloqueo total de recursos y ayuda humanitaria entrando. Eso es comida, medicina, medicamentos, agua, todo. Tú trabajas para una ONG de Canadá, ¿correcto? Sí, se llama GLIA. Es una organización médico solidario que trae trabajadores médicos a la franja de Gaza para trabajar en los hospitales públicos, que en este momento queda 3, y hoy hace una hora atrás atacaron a Nasser, donde tenemos 3 trabajadores médicos. Entonces, y esto no es fuera de lo normal, ya las fuerzas sionistas han atacado los 36 hospitales públicos más de 500 veces, y solamente queda 3 de los 36 hospitales públicos. Entonces, esto rompe la ley internacional. O sea, acaban de atacar hace una hora otra vez un hospital. Me describes una situación, Samkara, de falta de agua, porque muchas veces hablamos, y especialmente desde el viernes que la ONU declaró la hambruna, hablamos de las dificultades de la gente para poder seguir comiendo, de la malnutrición, de la desnutrición, pero a eso se suma no solo la falta de comida, que por eso te quiero preguntar, ¿cómo accede la población, el casi millón de personas que vive allí en Gaza, en la ciudad donde tú estás, a la comida, sino también
falta agua para poder beber. Sí, o sea, la hambruna está tocando a todos. Por ejemplo, estamos estamos racionando las comidas que tenemos en este momento y es súper difícil. Estamos hablando de que si hay la poca de ayuda humanitaria que entra al sur. Tenemos que pedir permiso a llevarlo al norte y muchas veces las fuerzas sionistas niegan a las camionetas ir al norte. Entonces, la hambruna es aún peor, digamos, en el norte. Y además hay los lugares de la Fundación Humanitaria para Gaza, pero esos son trampas de muerte. Entonces ya han masacrado a más de 1.500 gazatíes tratando de ir a buscar ayuda humanitaria y no debe militarizar la ayuda humanitaria. Y en términos de la situación de agua, ellos están intencionalmente deshaciendo y destruyendo la infraestructura de agua. Había plantas de desalinación que han sido atacadas, incluso las camionetas que llevan agua. Estamos hablando de que la semana pasada ellos atacaron 3 camionetas que estaban llevando agua a la población. Incluso atacaron gente que estaba haciendo fila para buscar agua. Y estamos hablando de civiles. Entonces, esto tenemos que seguir amplificando lo que está sucediendo y esta semana salió una investigación donde las fuerzas sionistas admitieron de que 83% de los masacres aquí en la Franja de Gaza han sido civiles. Entonces, esto es intencional. Ellos tienen conocimiento de que están haciendo. Por eso estamos diciendo que este es un genocidio bien intencional por parte de las fuerzas sionistas y atacan acceso a la infraestructura pública a su favor. Las familias que viven allí, que todavía continúan en la ciudad de Gaza, para las que es imposible salir, no ya solo porque no encontrarán un territorio al que puedan desplazarse. No hablo de un territorio seguro, que eso no existe en Gaza, sino que no encontrarán espacio físico para poder desplazarse porque el sur está absolutamente saturado. Pero es que además la gente que vive allí donde tú estás ahora mismo, Sankar, en la ciudad de Gaza, tiene medios. Estamos hablando de familias enteras, muchas con niños, personas que no pueden desplazarse. ¿Tienen medios para salir de la ciudad? Bueno, digamos que la mayoría de la gente, si es que vamos a tener que evacuar, van a caminar. O si pueden encontrar un carro o un burro con una carta, sería bien difícil porque la ruta, solamente hay una ruta para llegar al sur y en una zona roja. No, hablando de que ellos ya están tomando un riesgo quedar en la ciudad de Gaza, pero aún más tratando de salir porque la mayoría de los masacres están sucediendo dentro de las zonas que supuestamente son seguros. Y la situación es mal y además de eso tenemos un problema en términos de recursos. Las fuerzas sionistas no están dejando entrar tiendas de campaña. Entonces, si toda esta gente logran por un milagro llegar al sur, estar durmiendo en la calle, y ya hay gente durmiendo en las calles que han sido desplazados forzablemente desde el este de la Franja de Gaza. Entonces, la situación sigue bien grave. Y hay que tomar en cuenta, no hay saneamiento dentro de estas tiendas de campaña porque no hay acceso a agua constantemente. La gente está haciendo fila para buscar comida o para buscar agua. Entonces hay enfermedades evitables que está llegando a la gente, como la sarna y cosas así, enfermedades evitables. Sankara Vázquez, ¿tú cómo estás? Y
Bueno, estoy como bien ansioso porque estoy tratando de estar al momento con todo. Yo estoy trabajando con la población local, entonces trato de lo más posible dar información sobre lo que está sucediendo para que la gente pueda tomar sus decisiones y no es fácil, pero también es importante como personas desde afuera que deberían estar aquí para ayudar, tratar de estar con la gente lo más posible, informarlos y dar un poco de reconocimiento de que no son aislados, aunque sienten aislados. Hay gente desde afuera luchando para terminar estos crímenes de guerra, y hay gente, y yo tengo la oportunidad y estoy bien agradecido para estar aquí tangiblemente, físicamente para ayudar a esta gente durante un tiempo. O sea, estamos hablando de más de 22 meses de un genocidio. Entonces, he visto cosas, o sea, no he visto tanto muertos en toda mi vida. Niños, viejos, hombres, mujeres, y es bien chocante. Ya yo he tenido que evacuar forzablemente 3 veces. Esto sería la 4ª. Entonces, no hay ningún lugar seguro dentro de toda la franja de Gaza. O sea, esto tiene que parar. Esto es un gasto de fondos de cualquier país que está apoyando, especialmente los Estados Unidos, pero cualquier país que está mandando armas, tenemos que pedir sanciones y romper relaciones diplomáticas. Pues Sam Kara, te mando un abrazo desde Madrid. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. El testimonio desde la ciudad de Gaza, ya digo que hemos ido recabando testimonios de la franja, pero es la primera vez que teníamos ocasión de hablar con alguien que está en la ciudad, cuyos vecinos están a la espera de que en cualquier momento pues entre el ejército de Israel. Hoy un lector del País, Alberto Manguel, recupera en una de las cartas que envía su director el correo que ha enviado desde Gaza Hussam Maruf, que es poeta y periodista, y que dice: mi mujer ha sido diagnosticada con cáncer y ha comenzado a recibir su primera dosis, pero me enfrento a un gran problema. Cada vez que tengo que llevarla al hospital tenemos que caminar medio kilómetro desde nuestra zona hasta llegar a un lugar donde podamos encontrar transporte. Sufrimos mucho hasta que encontramos un coche que nos lleve al hospital. Durante este agotador trayecto, Lamis, su mujer, sufre desmayos. Tiene líquido alrededor del corazón, lo que le provoca fatiga, dificultad para respirar y desmayos. Las condiciones aquí no son adecuadas para que reciba tratamiento y el médico nos dijo que la quimioterapia requiere una nutrición adecuada para que el cuerpo la soporte, lo que ahora no es posible. ¿Qué debo hacer?, escribe Hussam Maruf, y este lector dice: la pregunta sigue sin respuesta. Así es como estamos, un 25 de agosto de 2025. Fernando Bayo, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Hablemos también de la situación política, después de que este fin de semana se haya comentado mucho de la dimisión de buena parte del gobierno de Países Bajos. Y bueno, lo último, ya que estamos hablando de la parte diplomática, es la decisión del gobierno francés de llamar a consultas al embajador, que dijo, el embajador de Estados Unidos, que cuestionó que en Francia se luche contra el antisemitismo. Sí, hablamos de uno de los principales enviados diplomáticos de Donald Trump a Europa. El embajador ante Francia, Charles Kushner, quien a la par es el padre de Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense. Su carta a Emmanuel Macron, reprochándole el gesto de reconocer el Estado palestino por parte de Francia, que según el diplomático francés fomenta la violencia y pone en peligro a los judíos, ha molestado y mucho en París, donde Jean-Noël Barrot, el ministro de Exteriores, ha convocado hoy al embajador Kushner a su despacho por esos comentarios que califica como inaceptables. Todo esto al tiempo que la campaña bélica israelí en Gaza empieza a generar más reacciones diplomáticas en Europa. Además de Francia, también el Reino Unido tiene intención de reconocer al Estado palestino el próximo mes de septiembre si Netanyahu no cesa en sus masacres. Alemania suspendía hace 2 semanas la exportación a Israel de armas que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza, y en los Países Bajos el gobierno interino en funciones ha visto este fin de semana cómo le dimitían en bloque 5 ministros por la falta de contundencia
contundencia con Netanyahu. Encabezados por el responsable de Exteriores, Caspar Beldam, quien presentaba su dimisión el viernes y al que siguieron los titulares de Interior, Sanidad y Educación, además de varios secretarios de Estado. Y es que una parte del gabinete interino holandés, encabezada por el NSC, el partido de centro-derecha, defendía las sanciones al gobierno de Netanyahu y la petición de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, mientras que el otro bloque, el resto de los ministros, rechazaban cualquier medida que pudiera poner en peligro las relaciones con Israel y con su principal aliado, los Estados Unidos. La crisis de este gobierno en funciones en los Países Bajos se enmarca en una precampaña electoral de cara a los comicios anticipados del próximo 29 de octubre, unas elecciones forzadas tras la ruptura de la coalición de gobierno que, recordemos, es la primera que fue encabezada en los Países Bajos por la ultraderecha. No me queda mucho tiempo, pero sí quisiera comentar, Carlos, que parece que esta ofensiva de Netanyahu la va a continuar, más allá de que pueda producirse alguna reacción muy puntual, como esta de los Países Bajos. Veremos qué pasa hoy con esa llamada al embajador de Estados Unidos en Francia, pero vamos, poquita cosa. Sí, desgraciadamente no me creo mucho la reacción de los países de la Unión Europea. Ojalá fueran más contundentes y habrá crisis puntuales en algunos gobiernos o habrá declaraciones, pero al final yo creo que estamos en una situación límite. El que un país se atreva a destruir todas las infraestructuras de agua, el que provoque hambruna en un determinado territorio, son crímenes de guerra, y ante ese crimen de guerra solo se puede responder de manera contundente. Es decir, que hay una crisis en el gobierno holandés me parece muy bien, en el gobierno de Países Bajos me parece muy bien, porque demuestra algo de valentía, pero de luego es todo totalmente insuficiente. Antón. No hay palabras ya para este asunto. Bueno, son reacciones que podrían tener algún sentido el año pasado, pero que ahora ya van muy por detrás de los acontecimientos a lo que estamos asistiendo. Estamos asistiendo a una operación de ocupación y limpieza étnica de un territorio que un país más poderoso se va a anexionar. No estamos viendo nada que no hayamos visto a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en directo. El ejército a punto de entrar, el territorio limpiado, la ciudadanía expulsada y ocupar y anexionarse Gaza, que yo creo que fue el objetivo desde el minuto 1 de Netanyahu, ya por el siguiente. Ayer mismo atacó Yemen y seguirá en esta operación militar y en esta guerra, porque la guerra es lo que le permite mantenerse en el poder. Cisjordania está a tiro de piedra ya para Netanyahu. Si la guerra se detiene, Netanyahu tiene que convocar elecciones. Y si tiene que convocar elecciones, no hay garantía ninguna de que las vaya a ganar. A mí lo que me sorprende es la desconexión creciente entre la opinión pública y las élites políticas sobre esto. O sea, claramente hay una fractura social entre el discurso oficial o oficialista de las élites políticas y luego lo que la ciudadanía está percibiendo y está sintiendo, ¿no? Yo creo que Gaza sí se está convirtiendo en una fractura que divide a Europa entre sus élites políticas y la ciudadanía, entre una ciudadanía que está pensando en los derechos humanos y unas élites políticas que no sé qué están priorizando, si la geopolítica o desde luego no están haciendo un cálculo acertado. Pero bueno, yo creo que una lectura positiva de los Países Bajos es que este señor, el ministro de Exteriores, no es un activista pro-palestino, es que ha sido embajador en Israel y por tanto conoce muy bien esa realidad y yo creo que el hecho de que conozca muy bien la realidad desde dentro y que haya dimitido, pues dice algo positivo al final, Y ¿no? una de las claves que estás apuntando es no solo la desconexión entre dirigentes políticos y ciudadanía, también lo que pueda ocurrir entre la dirigencia política y los ciudadanos de Israel, con algunas protestas como la que vimos anoche en Tel Aviv. Con manifestaciones crecientes que le piden a Netanyahu que acabe con el genocidio. Ayer unas 300.000 personas en esta ciudad de Israel. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Con Iñaki Pascual de Llanausle, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? A partir de las 10 de la mañana, ¿de qué cosas vamos a hablar? Pues mira, como es lunes, tenemos que empezar la semana con buen pie. Ya la temporada que viene, ya la semana que viene, ya también hay que empezarla con buen pie. Todo los rato hay que empezar todo hay que empezarlo con buen pie. Así que le damos importancia al calzado, tendencias. Vamos a ir hoy con zapatos. Muy bien. ¿Cómo nos calzamos? Le damos importancia a nuestros zapatos. La comodidad reina por encima de la estética. ¿Dónde los compramos? ¿Qué tenemos que saber para que nuestros pies y con ellos también nuestro cuerpo nos duren mucho?
Con ello, de ello nos va a ayudar el podólogo Víctor Alfaro. Vamos a saber cómo nos calzamos con él y cómo nos tenemos que calzar, con el Steve Jobs de los pies, que nos va a iluminar. Y también... Caramba, tú, el Steve Jobs de los pies. Ese título tiene, y no lo he dicho yo, no lo he dicho yo. O sea, si buscas el Steve Jobs de los pies, aparece Víctor. Y luego, si quieres, le preguntas por qué le llaman el Steve Jobs de los pies. O sea, hoy nos vamos a poner a hablar de pies. 900, 100, 800. ¿Cómo calzamos? Si han cambiado, si prefieren la deportiva, el zapato alto, el zapato bajo, si se ponen alzas, como aquel presidente que no recordaré. 900, 100, 800. Hoy tendencia, van descalzos. Yo creo que descalza va a ir la siguiente invitada. Pues yo creo que sí. Conociéndola, no es que además está en casa, en los dos sentidos. Pues entonces seguro. Porque es lunes y está en el Hoy por Hoy, ya está muy a gusto con nosotros, y porque además va a estar en Badajoz y con ella hablaremos con Carolina Yuste desde su casa, o zapatilla de casa también bien. También bien. Pero descalzo es un placer de verano. Hay que preguntarle a ver si va descalza. Carolina Yuste a partir de las 10:30. Porque vamos a empezar a despedir colaboradores del verano ya, que esta es la última semana del verano. Sí. Bueno. Última semana, pero tendremos también a Pepe Rubio, que también es muy de sorprender con el calzado, y nos va a contar, os voy a dar un titular, nos va a contar el carrete de París, la historia del carrete de París, y el titular es que el último día de su primer viaje a París lo dedicó a rehacer las fotos del viaje. Con eso ya... ¿Qué será que no me sorprende? Que nos cuente Pepe. No, al único al que le podría pasar, a Pepe. Luego llegan los diálogos de cine de Leo Castro, que hoy son los mejores finales del séptimo arte. Qué bien. Cada uno tenemos nuestro favorito, el que a lo mejor nos hace más tilín, pero vamos a repasar muchos y muy buenos. Y vamos a ir despidiendo, como dices, colaboradores, entre ellos Tony Padilla, que va a cerrar su lista de jugadores malditos, y hoy el último jugador maldito de la lista es Eric Cantona. En nada, a partir de las 10, en unos pocos minutos, les preguntamos sobre calzado. Si ha cambiado el calzado, si ahora prefiere andar esta gente que va descalza también, o que corre unos zapatos que prácticamente no tienen suela. En el 900, 100, 800 de momento, muy bien calzados y muy cómodos han estado aquí. Espero Carlos Sánchez, Antón Losada y Mario Martínez Bascuñán. Hasta la próxima. Días, feliz día. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.